Hola a todos, feliz sábado. Mi nombre es Evelyn, yo soy la esposa de Diego. A Diego seguramente lo conocen porque vi un montón de temas varios sábados. Yo nunca había aparecido por acá, este es el primer tema que doy. Así que espero que se entienda la idea que quiero compartir con ustedes. Espero también ser breve. Diego dice que me voy a extender más de lo debido porque así siempre pasa eso. Para mí voy a terminar en 5 minutos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a empezar. Mi tema se llama lugar de habla, es una traducción literal que hice de una frase que en realidad es en portugués, que es lugar de fala, es literalmente eso. Para nosotros capaz que no tiene mucho sentido, porque no lo utilizamos como una frase en sí, como una expresión, pero en Brasil sí se utiliza. Es una expresión que nació en realidad en los movimientos feministas negros en Estados Unidos, y que se empezó a utilizar en la sociedad brasilera, en los movimientos, en las luchas sociales, hace poquitos años. El objetivo de este estudio va a ser entender por qué es importante saber qué significa esta frase, esta expresión, y para hoy, para nosotros, como individuos en una sociedad, y también como movimiento, para poder afrontar las situaciones que se nos avecinan, o que ya estamos pudiendo pasar por ahí. Lugar de habla es el nombre también de un libro de una filósofa brasilera, feminista, mujer feminista y negra, y en este libro ella presenta un panorama histórico de las voces que fueron históricamente calladas, y a partir de eso se cuestiona cuáles son las voces que han sido y que hoy, o que hoy tienen más chances de ser oídas en la sociedad, de hablar y de ser oídas. Y en contraposición, cuáles son esas voces que han sido calladas y han sido menos oídas. Entonces yo les pregunto a ustedes cuáles ustedes piensan que son esas voces que tienen más chances de ser oídas en una sociedad y cuáles no. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que las voces más oídas sería la de un hombre blanco. Claro. Y en contraposición, las voces menos oídas en la sociedad, ¿cuáles han sido? Gente que tiene alguna diversidad, como una persona trans, o con distinta orientación de género. O un indígena. O alguien nativo. O las mujeres, como decían, mujeres negras. negras. Si el color, peor. Claro. Bueno, como pudimos escuchar recién, tenemos idea y es claro para nosotros que hubo voces que fueron calladas durante siglos, solo por pertenecer a una minoría, y capaz que no minoría en cantidad o en porcentaje, sino en representatividad. Estos grupos marginados de la sociedad tienen menos representación en espacios políticos, sociales, educativos, científicos, y a eso me refiero cuando digo minorías, son menos representados ahí. Entonces, esta estructura de la sociedad hace que estas personas queden en un lugar silenciado automáticamente. La autora del libro explica que esta jerarquía estructural que hay en la sociedad hace que estas personas queden en un lugar de silencio porque automáticamente su discurso es tomado como inferior. Entonces, no importa lo que tengas para decir si sos homosexual, si sos indígena, si tenés un color de piel negro. No importa lo que tengas para decir, porque perteneces a esas minorías, entonces ya no interesa, ya desacredito tu discurso, ¿no? A partir de esto, quisiera compartir con ustedes, hace unos días vimos con Diego un compilado, unos videitos de unos periodistas europeos y norteamericanos hablando sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que es una situación que está actual, y estos periodistas se pronunciaban, ¿no? Sobre esta situación y compartían opiniones que en realidad reflejan los valores de la estructura social en la que viven, ¿no? Porque un individuo, en realidad las instituciones reflejan los valores de la sociedad en la que viven, y un individuo a su vez también.
refleja estos valores. Les voy a compartir y voy a tratar de no hacer pausas cada 2 palabras porque realmente son muy indignantes, aunque me gustaría que ustedes hagan algún comentario si quieren hacer sobre esas frases que voy a leer. El primer periodista decía sobre Ucrania, ¿no? Este no es un lugar como Afganistán o Irak que han sufrido guerras por décadas. Esta es una sociedad relativamente civilizada, relativamente europea, una ciudad donde vos no esperarías que sucedan estas cosas. O sea, acá vemos cómo naturalizan la muerte en países en donde están en guerra hace años, como Afganistán, que está en guerra hace 21 años, como Siria, que está en guerra hace 5, Somalia, que está en guerra hace 15, y esas guerras y esas muertes ya están naturalizadas, es como que, bueno, así ya están muriendo, pero no son europeos. Bueno. La siguiente dice, es muy emocional para mí, decía otro periodista, porque veo gente europea con ojos azules y cabellos rubios siendo asesinadas, niños siendo asesinados por los misiles de Putin. Si alguien quiere aportar algo en algún momento puede hacerlo. Acá Adrián quería decir algo. Sí, algo que llama mucho la atención en las noticias también es la acogida que están teniendo los refugiados ucranianos en distintos países europeos. Cuando los sirios o iraquíes que necesitaban asilo tenían muchas restricciones y a ellos los están recibiendo con brazos abiertos. Y lo único que cambia es el color de piel y ojos que tienen. Bueno. Yo quiero agregar algo. También en el párrafo anterior que leíste, lo que llama la atención, pero ya lo sabemos, pero bueno, es triste porque cómo nos ve Dios, porque consideramos que la cultura europea o occidental es la cultura y los demás son incivilizados, cuando son sus culturas y ellos viven así, o sea, fuera de la guerra, digamos. ¿Por qué menospreciar sus formas de vida y sus valores? Sí, yo no creo que Dios mire como superior a Europa y le reste importancia al este, digamos. Claro que no. Bueno, justamente la siguiente cita que estoy por leer, el siguiente comentario de un reportero, tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Adrián. Y decía este hombre, no estamos hablando de sirios huyendo de las bombas, del régimen sirio apoyado por Putin. Estamos hablando de europeos huyendo en autos que se parecen a los nuestros. Podemos ver la discriminación y el nivel de caradurez es increíble. A mí me moviliza mucho porque acá podemos ver cómo las personas reaccionan distinto según el poder adquisitivo, según si se pueden identificar con las víctimas o no. Hola, quiero agregar algo que es fáctico, porque me consta, porque tengo un hermano viviendo en Europa, y el año pasado me contaba que en la frontera entre Bielorrusia y Lituania había un montón de sirios que estaban detenidos en la frontera, los habían puesto en galpones, les daban sopa y no los dejaban pasar. Y estaban alarmadísimos. Era gente que venía de Irak huyendo y no los dejaron entrar. Y recientemente, el mes pasado, me dijo que hay un montón de ucranianos y que a todos los reciben, los acogen y les dan los documentos europeos enseguida al acto. Les dan toda la documentación. Pasaron pocos meses, pero algo es diferente para ellos. Es increíble. Cuando yo me puedo identificar con una víctima, entonces merece mi misericordia, como decía Mica recién. Si no, no. Y es terrible porque las personas que justamente están siendo más oprimidas en la sociedad, probablemente yo misma, personalmente yo, no puedo identificarme con ellos en mi nivel socioeconómico, educativo, pero sí merecen mi misericordia, justamente porque son personas que han sido oprimidas durante siglos, y son las personas de las cuales nos tenemos que poner de lado, ¿no?
Otra de las citas dice, y ahora lo impensable sucedió con ellos. Esto no es un país del tercer mundo. Esto es Europa. Decía, era una mujer esta que estaba, pero asombradísima, porque lo impensable había ocurrido. ¿Y qué era lo impensable? Que ahora está muriendo gente bien, ¿no? Ya no están muriendo más personas explotando bombas por ahí en países como Irak, Afganistán, Siria. Ahora esto llegó a Europa. Está muriendo gente importante, o gente, ¿no? Otro de ellos decía, estamos en el siglo XXI, estamos en una ciudad europea y tenemos misiles disparados como si estuviésemos en Irak o Afganistán. Entonces ahí hace la comparación obvia, de que como si estuviésemos en esos lugares, o sea, ya el terror llegó a nosotros, ¿no? El horror de lo impensado, de lo que nos tocaba de lejos, llegó a nosotros. Entonces, podemos decir que el lugar de habla tiene como objetivo ofrecer visibilidad a estas personas cuyos pensamientos han sido desacreditados por tanto tiempo. Entonces, al entrar en un debate específico sobre racismo o machismo, por ejemplo, las personas negras y las mujeres, efectivamente, van a tener su lugar de voz. Tienen una visión que nadie más va a poder tener y que solo ellos pueden ofrecer si les damos el micrófono, como quien dice, ¿no? Esto no significa que las personas que no hacen parte de estos grupos no puedan expresar su opinión, pero es ideal, importante y esencial para nosotros ofrecer espacios en donde estas personas o estos grupos sean escuchados y sus experiencias y opiniones sean respetadas y podamos aprender de eso. A partir de esto, surgió un problema, del uso, digamos, de esta expresión, del lugar de habla, surgió un problema. Y es que muchas personas están utilizando esta expresión del lugar de habla para restringir el discurso de algunos, para restringir el debate. Entonces, por ejemplo, te dicen, vos no sos homosexual, no podés hablar sobre eso, no hables, ¿no? Lo cual conviene mucho, callar voces. No sé qué piensan de esto. Yo creo que es un arma, o sea, es fácil, por ejemplo, si yo soy heterosexual y viene otra persona que también es heterosexual hablando en favor de los homosexuales, yo me escandalizo. Es decir, ¿por qué estás defendiendo algo que no vivís? O sea, no es tu lugar para hablar y como dijo Eve, es conveniente. Es decir, para el grupo hegemónico, para el grupo que tiene hoy la preeminencia, ellos dicen, eligen a quiénes callar y a quiénes no. Si tu discurso, si lo que decís está a favor de lo que yo pienso, de mi ideología, yo te doy la voz. Ahora, si no, hago lo que hago con ellos, que es callarlos. Otra cosa otra cosa que también estaba pensando, que por ahí va bastante cerquita de lo que acaba de decir Diego, pero es interesante ver cómo reaccionan las personas y cómo reaccionamos nosotros cuando esto que mencionaba Diego se ve amenazado. Digamos, es como que por alguna razón que venga una persona desde Siria a mi país, lo tomo como una amenaza, pero si viene alguien de Ucrania, no me siento amenazado. Y eso permea hasta lo más profundo de nosotros, porque la respuesta a por qué uno me amenaza y el otro no, es una respuesta muy complicada para responder, digamos. Es como, y creo que funciona así con todos los otros ejemplos que estabas dando. Hay voces que conviene callar porque despiertan esas cosas con las que me siento amenazado, digamos. ¿Puedo decir algo también? Linkeado un poco con eso. En el caso de las mujeres, no sé si han escuchado eso de ciertos varones decir, si fuese mi hermana, si fuese tu mamá, si
Y es como, ¿por qué tiene que ser alguien cercano a vos para empezar a darte cuenta de la violencia de género, del machismo que hay, y empezar a querer cambiar? Porque tiene que ser alguien cercano, porque no puedes empatizar o darte cuenta de que por más que no sea un cliente o alguien cercano a vos, aún así es digno la lucha y es justo. Yo quería, sí. Cuando se trata a alguien cercano es como que esos comentarios que vos decís como que en realidad despiertan ese instinto supuestamente protector, Exacto. que en realidad es más de lo mismo aplicado hacia eso. Por eso no me importa lo que pase en otro lado, pero si le pasa a alguien que yo quiero, se las van a ver conmigo. Es como en realidad es la misma toxicidad con otro disfraz. Sí. Justo ahora mi tía salió, esperen un segundo, porque tenía ganas de aportar hace rato, levanté la mano, pero tengo que atenderla. Para hacerlo cortito, si no. Justamente, bueno, un poco ya los chicos estaban diciendo, lo que me hacía pensar, trayendo lo último que estaban diciendo recién, es, por ejemplo, trayéndole también el ejemplo de las mujeres, por ahí se escuchó mucho este tiempo, cuando estaban los debates, de que, bueno, si no sos mujer no podés opinar, pero desde dos puntos distintos y algunos sintiéndose victimizados por eso. Es verdad que hay mujeres hembristas que literalmente no les interesa ninguna opinión de ningún hombre, no les interesa para nada, pero después el discurso general, el feminismo, más a lo que es el feminismo, cuando se refiere a ciertos tipos de opiniones, que es un poco lo decía Eve, ¿no? Podría decirse que eso se usa para callar voces que podrían apoyar causas, más allá de que no seas de ese grupo. Pero hay que tener cuidado cuando queremos apoyar una causa o apoyar a un grupo, a una minoría a la que no pertenecemos, en no robarles la lucha a esa minoría, sí apoyarlos, sí darles voz dentro de los grupos que no los conocen. Por ejemplo, si yo no soy homosexual pero empatizo con ellos y me interesa su bienestar, puedo luchar y hablar para los que también no son homosexuales como yo y que puedan entender desde nuestro lugar, digamos, ¿no? Pero no tener el síndrome de lo que se llama el Salvador Blanco, de robarles el protagonismo a su lucha, sino cederles el espacio que corresponde. Entonces, cuando hay una empatía sincera y un interés de amor al prójimo, uno puede participar de esas luchas sin robar espacios. Y eso es muy importante. Creo que a veces hay gente que cuando se dice estas cosas se sienten victimizados, pero es hacia eso lo que apunta. Entonces, bueno, iba a decir otras cositas, pero ya me tengo que ir, así que gracias. Bueno, justamente ese es el objetivo principal de esta expresión lugar de habla, es darles el lugar de habla a los protagonistas de la historia, pero no quita que nosotros tengamos la responsabilidad de formarnos, porque principalmente hay que formarse, estudiar acerca de la historia de estos grupos marginados para poder defenderlos y levantar las voces por ellos, porque muchos no van a tener la posibilidad de hacerlo. Pero principalmente son ellos los protagonistas, justamente los que pueden ofrecer un punto de vista y una vivencia que nosotros no vamos a poder ofrecer. Entonces, claro, quizás es interesante aportar que la autora de este libro, que de paso tenemos el PDF como para compartir, el que quiera me puede pedir y lo compartimos. Y entonces lo que ella decía era que la lucha es doble, ¿no? Es decir, la responsabilidad es ser empático, como decía Mika, y ser un aliado de su lucha. No tomar la lucha para mí, sino sumarme como un aliado, y una de mis responsabilidades es luchar para que ellos tengan su lugar para hablar, que ellos tengan voz, que ellos tengan el protagonismo de esa lucha, y yo sumarme como un aliado, digamos. bueno, yo venía comentando que a partir del uso de esta expresión surgió un problema, y es que algunas personas lo usaban como una restricción. La autora decía que el uso de este término no se pensó como una restricción, sino como un análisis, ¿no? Como que se use como un análisis del discurso, del habla de algunas personas. Entonces, en vez de restringir a alguien por no haber pasado por una vivencia, podemos aceptar su discurso, pero a su vez analizarlo. ¿De dónde viene ese discurso, ¿no? Todos sabemos que nuestras opiniones no son 100% nuestras opiniones. Si uno dice voy a dar mi opinión, está casi como que mintiendo, porque nuestras opiniones son forjadas a lo largo de la historia y de los años, de nuestros años de vida,
por nuestro nivel socioeconómico, por dónde fuimos criados, la sociedad en la que estamos, nuestro nivel educativo, nuestra religión, un montón de cosas. Entonces, no es 100% nuestra opinión, sino que fue forjada por instituciones, pensamientos y demás. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar cuando analizamos un discurso y un lugar de habla. También vimos con Diego, leíamos en el libro, que hay personas que solo por el hecho de pertenecer a estos grupos no podemos confiar en que van a tener un discurso como favorable, digamos, porque hay, por ejemplo, personas negras hablando en contra del racismo, diciendo que el racismo no existe. Entonces también tenemos que analizar, por eso es importante utilizar esta expresión para analizar el discurso de las personas, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos un discurso, o el discurso de Bolsonaro, que es una persona que tiene un alto poder adquisitivo, que es un hombre blanco, heterosexual, cis, que tiene una posición política de derecha, conservadora, protestante, y lo escuchamos decir, por ejemplo, que el COVID es una gripecita o que las vacunas no sirven, podemos entender que su discurso viene de todo esto que mencioné anteriormente, y también viene de las teorías de conspiración en las que cree el protestantismo. Entonces, por eso es importante analizar el discurso de las personas y el lugar desde el que hablan. Cuando estudiamos acerca del conocimiento, encontramos 3 expresiones en la Grecia antigua que se usaban para esta expresión, conocimiento. Primero está la doxa, la sofía y la episteme. La doxa es el conocimiento popular, las expresiones populares. Es la que es aceptada por todos, pero sin preguntarse muy bien por qué ni de dónde viene. Por ejemplo, no se puede tomar sandía con leche. Eso es un conocimiento popular sin fundamento, pero que todos aceptamos. La sofía es el conocimiento vivencial, es decir, hablo de algo porque yo lo viví, lo vi. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra, decían las personas. Hoy sabemos que eso no es verdad, pero en ese entonces lo veían, entonces nadie lo podía negar. Veían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y la episteme tiene que ver con un método de estudio para llegar a un conocimiento. Ese método es totalmente objetivo, o bueno, trata de ser totalmente objetivo. La persona que lo utilice va a llegar a la misma conclusión que yo, no importa su raza, género, posición social, etc. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que solo habla quien vivió algo, estoy automáticamente matando la episteme y la ciencia. Porque, por ejemplo, un médico oncólogo no tiene necesariamente que haber padecido cáncer o tener cáncer para poder hablar del cáncer. Un psicólogo, un psiquiatra no tiene que padecer depresión para poder hablar de ello. Entonces, ahí vemos cómo uno puede hablar desde diferentes posiciones. Y mi discurso sobre el racismo probablemente no va a ser desde la sofía, yo no lo voy a haber vivenciado, pero sí puede ser desde la episteme, desde la ciencia. Yo puedo estudiar la historia del racismo y entonces posicionarme en contra del racismo, dar fundamentos de ello y alzar la voz. Por eso es importante saber, analizar el discurso, saber de dónde viene, de quién viene, y como decía Mica, primero no quitar protagonismo a los protagonistas de la historia, a quienes realmente vivenciaron en carne propia todas estas cosas, pero de luego tenemos una responsabilidad, y por eso creo que es importante que como grupos, primero como individuos en la sociedad, pero después como grupo, como movimiento, entendamos que para nosotros es una responsabilidad estudiar y tener fundamentos para poder levantar la voz a favor de estas minorías. Entonces es interesante quizás como para aportar la responsabilidad que tenemos de estudiar acerca de los temas, porque una cosa es que yo pueda dar una opinión de protagonismo, ¿no? Yo como una persona negra puedo hablar del racismo con una autoridad distinta que una persona blanca,
Sin embargo, eso no quita a la persona blanca la responsabilidad de tomar un lugar en esa lucha. Es decir, no todos tenemos el lugar de habla de protagonismo, pero sí tenemos la responsabilidad de informarnos bien sobre el tema, ¿no? Y ahí quizás, no quiero extenderme mucho, pero quizás vemos la importancia de, por ejemplo, cuando nos acercamos a esos temas, acercarnos a la fuente correcta de información, de dónde, cuál es la fuente de la cual veo yo para interiorizarme acerca de esos temas. Entonces es una responsabilidad que tenemos de formarnos acerca de cada tema para poder levantar una voz, por decir así, con autoridad. No es la autoridad de la vivencia, pero sí podemos tener la autoridad del estudio. ¿Puedo decir algo aportando a eso? Yo creo que también, además de la responsabilidad, es también el estudio para no perpetrar, digamos, eso que la misma sociedad en la que vivimos nos enseñó. Es la responsabilidad de alzar la voz por los que no pueden o apoyando esa lucha, pero también siendo responsables de la parte que también me toca. Ya sea si soy hombre, dejar el sexismo de lado, si soy mujer, tratar de ver de qué forma mi sexismo hace o perjudica a otras mujeres, o si estoy siendo homofóbica o homofóbico. Creo que el conocimiento me hace también responsable de mis propias acciones también y de cómo nosotros tenemos que enfrentar eso y crecer, obviamente, como movimiento, que también es lo que Dios quiere para nuestras vidas y por eso nos está mostrando todo esto, porque quiere que cada día estemos creciendo más para llegar al reino. Totalmente. ¿Alguien tiene alguna otra cosa para compartir? Ay, me pareció súper importante lo que estás contando. Bueno, me encanta el tema, está muy bueno. Después te voy a pedir el artículo y lo que decían recién los chicos, ¿no? Me hizo meditar súper cortito nomás, mini aporte, en que nos cuesta mucho como seres humanos no tratar de, o sea, si no queremos aportar solamente desde el lado del protagonismo siempre. Es como un problema de todo esto que tiene que ver con entender el reino de Dios, de entender de que podemos ayudar y ser parte de un movimiento y de minorías y demás, sin necesidad de ser protagonistas, y que de hecho es un lugar fundamental y que es totalmente cristiano, saber estar de lado de esos focos principales, digamos, y que nos cuesta tanto y es algo que tenemos que aprender a trabajar, y por algo Dios también nos está pidiendo esto para aprender mutuamente, ¿no? Pero bueno, gracias, Elena. Algo importante para tener como un discurso objetivo y poder eliminar estos sesgos por ahí racistas, homofóbicos, que estamos tratando de eliminar como movimiento, es desprendernos y despojarnos de todo lo que nos han inculcado. Como dije, nuestras opiniones no son 100% nuestras opiniones, sino que se nos fueron forjadas a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos bebés, y entonces nos hacen creer ciertas verdades acerca de la vida y tener ciertas opiniones que pueden ser dañinas para otras personas. Ayer le di un ejemplo a Diego, para los que no saben, yo soy enfermera en la terapia intensiva neonatal y estoy hace 6 meses ahí nomás, pero nunca había tenido pacientes mellizos que nacieran y estuvieran tanto tiempo en la neo. Sí, había estado anteriormente trabajando en el piso de maternidad y vi muchísimos bebés, pero hay un ejemplo que le di ayer a Diego que no lo había visto tan bien explicado o expresado como con un papá con mellizos, o sea, una misma persona tratando a un bebé de una forma y a otro de otra. Para mí es un ejemplo como desde chiquititos, desde el principio de la vida, somos forjados a ser de una determinada manera o a tener una opinión sobre la vida. Hay un papá que tuvo, bueno, unos papás que tuvieron mellizos, una nena y un varón. Están internados en la NIO hace 2 semanas, nacieron de 33 semanas, y ayer observé al papá cuando entraba, charlé con él cuando entraba a visitarlos en su hora de visita, y a la primera incubadora que fue a la de la nena, y le dijo, así con voz dulce y agradable,
hola mi princesa, ¿cómo estás? Le dijo, ¿cómo estás? Te extrañé, estás creciendo, no sé, un par de cositas más así como muy dulce, ¿no? Y con su bebé mujer. Y se da vuelta y al costado tenemos una incubadora del bebé varón, y le dice, cambia hasta su postura, y cambió la postura, cambió la voz, y le dice, hola campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Le dijo, ¿te estás portando bien sin vergüenza? Y para mí fue claro como una misma persona, porque yo lo había visto en diferentes papás, hablarle distinto a los varones y hablarle distinto a las mujeres. Yo siempre lo veo, observo mucho eso, pero me llamó la atención verlo en una misma persona, cómo se desdoblaban dos personas diferentes hablando una nena y un varón. Y entonces le contaba a Diego, le decía, qué increíble, porque o sea, estos bebés tienen ahora 35 semanas, y obviamente no entienden lo que el papá les está diciendo, pero ya escuchan un tono de voz diferente, y se les habla diferente según su género de nacimiento, y eso va a forjar una personalidad, va a forjar una opinión sobre la vida. Probablemente la niña crezca pensando que es una princesa, que es más frágil que su hermano varón, que se tiene que portar de determinada forma, y el varón probablemente crezca pensando que es un campeón y que tiene la vida ganada y que las cosas van a ser fáciles para él. Entonces es un ejemplo de cómo, se nos forja desde chiquititos a tener una opinión sobre la vida, y a comportarnos de diferentes formas. Es increíble para mí. Quizás es interesante lo que dijiste ayer de cómo lo ves vos como enfermera. Es decir, vos ves dos cuerpos que Claro, reaccionan. yo le decía a Diego, para mí, o sea, son dos bebés, o sea, biológicamente yo no veo diferencia. Yo digo las indicaciones médicas, los analizo, los evalúo como cuerpos y como bebés, pero yo no veo diferencias, o sea, no veo que por su género la nena, por ejemplo, sufra más cólicos, o sufra más los cólicos que el varón. No la veo llorar más a ella que a él, no la veo sufrir más a ella que a él, no la veo más frágil tampoco a ella que a él. De hecho, ella es la que pesó más al nacer, pesó 600 gramos más que su hermano, y es ahora más fuerte que él. Ayer a la tarde pasó a cunita, que quiere decir que dejó de estar en la incubadora, y él todavía sigue. Ella ya no tiene vía y él sí, y así. Entonces como que para mí incluso, o sea, hasta es diferente, digamos, no veo diferencia en ese sentido. Y fue re interesante ver cómo el papá sí la veía y los trataba de forma diferente. Ahí Mica decía en el chat. ¿Puedo opinar? Sí, sí, sí. Digo, no, lo que tiene que, el tema de, a veces uno puede ver esas pequeñas diferencias en palabras y de repente también visualmente, si no es papá y si no ha llegado a hacerlo. Uno que ya ha criado sus hijos y ha tenido la suerte de tener sus hijos y también de tenerlos, poderlos criar, pero también perder hijos. Tienes los sentimientos, generalmente son los mismos, a pesar de que las palabras aparenten dar una diferencia o quieran crear una diferencia. El sentir de ser papá o ser mamá, digo, solo se va aprendiendo si no te lo enseñan. ¿Ah? Y a veces sí, es verdad, esas pequeñas diferencias, pequeños detallitos que decimos cuando un papá como papá, hombre, quiere el hijo varón por ser el fuerte de la familia, por esas cosas que justamente hablamos acá, ¿no? De que va a ser mi campeón, mi primer primogénito, y después mi nena, mi princesa, mi reina. Yo tengo 3 hijas y un hijo varón. Digo, no, pero gracias a Dios cada uno ha hecho su vida y son todos mayores. Pero digo, esos pequeños detalles en la educación de los hijos, digo, a veces hacen diferencia, pero va según la madurez que tengamos nosotros para llegar a ser padres. Y no estos detalles que de repente parezcan una diferencia muy grande en esta situación, digo, la vida se encarga de ir corrigiéndolas según la madurez que tengamos nosotros como padres. Y a veces, siendo viejos o siendo mayores, todavía seguimos corrigiendo cosas que hemos cometido debido a maneras que también nos educaron a nosotros, ¿no? Pero el amor no deja de ser amor, y cuando uno quiere sus hijos los trata de
da hasta la vida por ellos, Quizás, sin hacer diferencia. claro, bueno, en realidad yo creo que podríamos dar muchos ejemplos. Yo quiero poner solo uno más que está dentro de lo que ahí recién dijo Mica. Es en Misiones estábamos asistiendo a un velorio de un hermano de iglesia que tenía 3 hijos, ¿no? Tenía una nena de 3 años, un varón de 13 y una nena de 17. Cuando falleció el padre de los hijos, obviamente, ¿no? de la familia, todos se acercaron al varón de 13 años, depositando en sus hombros la responsabilidad de cuidar ahora a las mujeres. Nadie se acercó a la mayor de los hermanos como para depositar por así una cierta responsabilidad de ayudar a la madre ahora con todo lo que implica tener 3 hijos solos, ser viuda con 3 hijos. Entonces es interesante porque después, como dijo Mica, después es fácil decir que es una cuestión genética, cuando en realidad toda la estructura social está diseñada para que uno crezca pensando de una forma que el hombre es el más fuerte, el que tiene que tener el protagonismo de defensa, el proveedor y demás. No es nada genético, sino que podemos ver con estos ejemplos que acabamos de dar y muchos otros que podríamos pasar, creo que toda la tarde enunciando, que no es algo genético, sino que es sumamente social. Yo por ahí no me refería. Tal cual lo que dice, digo. O sea, no quiero interrumpir más, solo quiero decirte que, o sea, yo hablo de mi experiencia porque lamentablemente ahí es cuando tocaste niños y todas esas cosas, digo, pasé por unas, y justamente este ejemplo que dio él ahora en este momento, digo, yo perdí a mi hermano cuando se suicidó con 32 años, y como hijo mayor, único varón que quedó de 3 hijas mujeres, tuve que hacerme cargo de todo porque ni mi papá ni mi mamá se atrevían a ver el cuerpo de mi hermano. Mi hermano se tiró delante de un ómnibus, un COPS. Entonces, esos ejemplos, cuando se tratan a la vida personal, digo, pegan mucho, y lo peor es eso, que hacen muchas diferencias. Pero no quiero cortar la clase porque la clase está muy linda, digo. El tema que cuando los sentimientos, o sea, las maneras de visualizar las cosas a veces como humanos que somos, como personas, que hemos sido educadas mal o bien, pero a su vez, ¿cómo te puede ser? Machistamente, egocentristamente, plus genérico, mundo, ¿no? Eso es lo que hacen las diferencias. Entonces nosotros, según nuestra vida, vamos aprendiendo a cambiar. Y hoy, gracias a todo esto, hemos visto, aquellos que hemos pasado una cantidad de situaciones, hemos visto esa luz mucho mejor y con más capacidad de entender por qué es que me ha pasado todo lo que me ha pasado en sí. No sé si me dejo expresar bien. Yo de hecho había hecho el análisis un poquito opuesto a lo que vos dijiste, en el sentido de que recientemente esta semana estuve hablando con mujeres y cómo las primeras hijas mujeres, por más que no sean la mayor de todos sus hermanos, terminan llevando una responsabilidad mayor emocional en la familia. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene 2 hermanos varones mayores, está ella, que es la tercera hija, y hay una 4ª hija menor. Ella se le dio el rol como de hija mayor. Y es importante entender y recordar constantemente que la profesión nos muestra que las mujeres han sido perjudicadas por esto en mayor medida, y quiénes son realmente las víctimas de esto. O sea, todos estamos condicionados por nuestra socialización y todos sufrimos consecuencias, pero hay un grupo que claramente ha sufrido más consecuencias históricamente, y que eso es lo que tenemos que iluminar todo el tiempo, y no simplemente decir, bueno, pero todos aprendimos mal o nos enseñaron mal, porque es todo verdad. Pero siempre tenemos que enfocar las reparaciones a las personas que se las debe, que en este caso son las mujeres y las disidencias. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la profecía. Y cuando vemos en realidad, eso es discursivo. Ahora te vas a hacer cargo de tu hermano, te vas a hacer cargo de tus hermanas,
si es un hombre, pero esa no es una responsabilidad genuina que se lleva, porque las mujeres siempre terminan llevando el trabajo emocional, la carga física del trabajo doméstico, siempre son desfavorecidas financieramente. Entonces, por más de que es como una palabra de aliento o lo que fuera, una responsabilidad, eso probablemente recayó en sus hermanas por cómo estaban condicionadas, y incluso si no es así a propósito, siempre termina siendo así. Las mujeres llevan esa carga. Se ve mucho en las personas mayores, o sea, en las familias cuando hay abuelitos. O sea, yo ahora por lo menos, como atiendo muchos pacientes con Alzheimer, demencia senil y todo eso, tipo el 90% de los casos son las hijas mujeres las que asumen el cuidado de la persona, y no es porque, o sea, encima es interesante hasta dónde está arraigado esto, porque ellas vienen y lo plantean como que les nace naturalmente eso, cuando en realidad es algo totalmente impuesto, y pasa eso, los hijos varones en la familia se contradescendiendo de todo, ni siquiera se les cruza por la cabeza como una posibilidad de que se hagan cargo de eso, y las mujeres dejan todo lo que tienen para hacerse cargo y todo eso. Evelyn, ¿puedo decir algo? Sí, Que estaba pensando en eso del tema de la palabra de la responsabilidad, y capaz que como que me parece que es más como que a los hombres se les da por ahí la confianza y a las mujeres la responsabilidad, digamos, como que al final terminan por ahí encargándose de esas cosas, pero a los hombres como que se le da la confianza y como que son la cara visible de todo ese cuidado que hacen en realidad las mujeres por ahí. Quiero concordar con Andrés, me gustó su comentario. Como a modo de aclaración, quería, gracias Agus por la aclaración, quizás se pudo haber malinterpretado, lejos de sacar el protagonismo o de entregar o de presentar al hombre como víctima. Quizás mi idea era mostrar cómo desde chicos se nos enseña a vivir de una determinada forma en la sociedad, que eso después se refleja en nuestros discursos. Pero está buena la aclaración, porque quizás se pudo haber malinterpretado de quitar la victimización de los grupos realmente que están siendo víctimas y trasladar a otro género o a otro grupo. yo coincido con lo que dice Mati, que bueno, que lo que dijeron todos recién, de que la mujer sí es la que lleva la responsabilidad, pero el hombre queda como la cara visible de todo, y socialmente es visto como más fuerte. Entonces es como que se estuviera haciendo cargo de determinadas situaciones, cuando en realidad es la mujer la que lo lleva sobre sus espaldas. Y con respecto al ejemplo que di de la Neo, no me estaba refiriendo a que el papá estaba haciendo diferencias en cuanto a amor y cariño y demás, sino que estaba tratando de retractar cómo se ve, digamos, esa educación, o sea, esa diferencia con la que se mira un género u otro desde que uno es un bebé, digamos, y se inculca, aunque sea inconscientemente, de que un género es más débil que el otro, ¿no? Hablándole de determinada manera, bueno, con un diferente tono, diciéndole diferentes cosas, digo, a partir de ahí en adelante somos forjados con una concepción machista. Había un artículo que se compartió hace un tiempito que hablaba justamente de eso, que hablaba acerca de cómo a las mujeres en el primer momento se les pensaba que eran la belleza de la casa, la parte tierna, etc. De cómo algunas personas trataban ya de eliminar eso, cortarlo desde la base, porque ya lo iban a recibir constantemente de todo lo que las rodeaba, y ellos no querían ser parte de eso. Estaba muy bueno, después si lo encuentro lo comparto. Hay un comentario de Mika y dice... No lo leemos mal. Bueno, ¿alguno tiene algo más para compartir? Si no, ya vamos finalizando. Hola, tengo una duda. Esto de El Salvador Blanco, ¿no? Perdón. Sí, quisiera saber cómo se aplica esto, o cómo se llevaría en práctica con nosotros en el movimiento. O sea, cómo se haría mal esto de la defensa que se hace a, bueno, a las personas que son discriminadas y todo.
Creo que Mica mencionó lo del Salvador Blanco, que es un síndrome, digamos, en el que justamente personas blancas se presentan como salvadores de estos grupos oprimidos. Y que tiene que ver con lo que creo, con lo que estaba diciendo yo, que lo principal es no quitar la voz a estos grupos que han sido oprimidos. Justamente esta expresión del lugar de habla viene a darles ese derecho a estas personas que han sido oprimidas durante siglos, dándoles el micrófono, diciéndoles, mira, nadie, pero nadie va a poder hablar y decir lo que vos vas a decir porque vos lo viviste en carne propia, entonces toma, acá tenés, hablar. Pero también tenemos responsabilidad de representar a estos grupos con nuestro discurso. Entonces no hay que confundir y no hay que justamente tener este síndrome de Salvador Blanco que funciona así como quitándole la voz a estas personas y hablando por ellas. En vez de dándoles ese lugar. Claro, tranquila, yo te vine a salvar, voy a hablar por vos, voy a contar todo lo que vos viviste y me olvido de darle el lugar real que merece y decir, mira, yo te quiero escuchar, porque sé que hay cosas que vos no pudiste decir. Ay, sí, agrego algo chiquitito, está perfecto lo que sí. Además, lo que tiene es que el síndrome que viene de la imagen esta de las personas blancas que van a África y que se sacan fotos o que se ven como rescatadores, donde se pone una inferioridad en los que supuestamente ellos están rescatando. En vez de ser parte del grupo o un aliado sin invadir el protagonismo de la minoría, sigue habiendo un sentimiento de que el otro es inferior. Por eso yo necesito hablar por él. Es como, bueno, o cuando hablamos esto del... No me sale en inglés ahora la palabra, pero los hombres que hablan por las mujeres, etcétera, es seguir pensando en mi mente que el otro grupo minoritario es inferior, entonces necesita que yo lo ayude como protagonista porque no puede solo. Claro, la clave es no sentirme superior, estar consciente de mis privilegios. Me re gusta lo que dijo Mica y estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo vos, Evelyn, también. Y esto se nota claramente porque yo he tenido amigos o personas, o he visto en las redes incluso de hombres que dicen, me encantaría aprender más sobre el feminismo, me recomendás un libro escrito por un hombre. Y justamente lo que tienen que hacer es callarse, sentarse y amplificar a las mujeres que han estado escribiendo sobre el tema durante ya cientos de años. O sea, ya está todo escrito. Simplemente hay que callarse, sentarse y leerlo. Igual. No, está bien que aporten, me gusta. Bueno, yo ya creo que dije todo lo que tenía que decir, si no por ahí nos vamos a extender más. No quiero que olvidemos las citas de los periodistas que leí, quiero que si quieren después se las comparto o les comparto el video. El video está en los idiomas originales de estos periodistas, pero está subtitulado en portugués. Y espero que les hayan causado la misma indignación que me causó a mí, que le causó a Diego. Para mí es increíble, o sea, yo no había escuchado tan descaradamente en televisión abierta este tipo de discursos sobre una guerra, sobre la muerte de personas, yo no había escuchado así. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Si no, ya vamos cerrando. Yo quisiera también sumarme a ese comentario de la importancia de aliados. Yo, por ejemplo, al tener una orientación sexual diferente y recibí muchos comentarios en contra, diciendo de que por conveniencia uso los textos bíblicos para justificar mi conciencia, justificar mi comportamiento, o para callar mi conciencia, y decían que era una piedra de tropiezo y un montón de cosas. Entonces, yo por ahí lo puedo entender, que lo pueden ver como una especie de que porque a mí me conviene estoy presentando esto. Y tal vez a esas personas, si alguien heterosexual les dice lo mismo que yo estoy tratando de decir, pueden escuchar. Y es como que veo ahí la importancia de gente heterosexual aliada a este tipo de pensamiento, porque pueden, al menos yo lo viví hace poco, como que la mayoría veía que era solo por conveniencia, por mi condición. Y por otro lado, también veía mis compañeros de teología que estaban por ahí más dispuestos a escucharme a mí, porque la mayoría sabe que a mí me gustaba mucho la investigación en la facultad, y estaban más dispuestos a escuchar por privado cosas que por ahí no están dispuestos a escuchar a gente que no estudió, digamos, una carrera, o gente que
que no está dentro del adventismo siquiera. Entonces toman por ahí, veo por ahí que pueden llegar a escuchar al menos un poco más a gente que está dentro del adventismo, a gente que está afuera y que ve como ya todo un grupo de movimiento feminista que está en contra de Dios y qué sé yo, y ni siquiera se toman el tiempo de escuchar. Y por ahí sé que puede ser algo, o como dijo, no recuerdo tu nombre, Agus, puede ser algo doloroso eso de que, bueno, quiero aprender sobre el feminismo de un libro de un hombre, y está mal, pero puede ser como un primer paso para que puedan a escuchar algo que ni siquiera estaban dispuestos a hacerlo antes. Y a mí también me molesta eso de que ¿por qué me escuchas a mí y no te preocupas por la gente que está sufriendo afuera? Pero trato de verlo al menos como una pequeña oportunidad que puede ayudar a que se siga escuchando este tipo de voz. Gracias. Yo creo que es por lo mismo que dije antes, de que nos es más fácil querer escuchar a alguien o querer aceptar a alguien con quien nos identificamos en algún punto de vista. Así como, por ejemplo, a los países que aceptan refugiados, es más fácil aceptar un refugiado ucraniano. Para algunas personas es más fácil escuchar a quien conocen o a quien tienen algo con lo cual se identifican. Bueno, yo ya doy por finalizado mi tema. Si alguno tiene alguna opinión más, lo puede decir, si no, cerramos con una oración. Oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este sábado que nos das. Gracias por la posibilidad de podernos reunir, Señor, utilizando la tecnología que tenemos disponible. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de estudiar estos temas que son tan importantes para hoy. Gracias porque nos da la posibilidad, Señor, de poder darnos cuenta, de quitarnos el velo de la ideología y poder darle, Señor, voz a aquellos que no la tuvieron por mucho tiempo. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Permítenos, Señor, darnos cuenta de nuestros privilegios, Señor, y poder utilizarlos en favor de las personas oprimidas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.